Lo primero que quiero decirles es que no tienen que preocuparse, Ceiba no se escribe con Z. Justamente hoy por la mañana publiqué mi poema Ceiba en este canal Guardabosque y bueno, pues he recibido algunos comentarios, algunas preguntas, amigos, familiares, etcétera, preocupados porque siempre sucede, Ceiba se escribe con C, no se escribe con S, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo decidí colocar una pequeña pregunta en mis redes sociales para ver qué comentaba la gente. Y en efecto, la mayor parte de las personas coinciden que Ceiba se escribe con C. Yo realmente no es que sea un gran defensor de la ortografía, es decir, defiendo que las personas puedan jugar y moldear su lenguaje de la manera que mejor les plazca y que, bueno, pues que tenga un sentido detrás de todo eso, por supuesto. Pero de todos modos sí, es respetable todas las inquietudes de la gente y más de una ocasión me han hecho esta pregunta y hoy en este pequeño videito quiero explicarles por qué yo escribo Ceiba con S. Antes yo quisiera que todos los que no se han suscrito al canal Guardabosque que lo hagan ahora y que compartan videos, me va a ayudar mucho a mí y a la plataforma para crecer y tener más seguidores, por supuesto. Tenemos tres opciones, Ceiba se puede escribir con C, con S o con Z. Ya descartamos la Z, por supuesto, pero la C es la manera en que las personas comúnmente ven la palabra ceiba escrita. Sin embargo, hay algo curioso. La palabra ceiba tiene un origen taíno y básicamente es un vocablo que emerge de la tradición, los asentamientos que existían en las islas del Caribe y también en América Latina, Centroamérica. Países como, por ejemplo, Colombia, Honduras, México, Puerto Rico, la misma Cuba, todos tienen ceibas como parte de su flora. A veces esta, la nuestra, la cubana, que es la ceiba pentandra, que es el nombre científico, pero otras variedades de ceiba también, muy parecidas. Y uno se queda un poco preguntándose, ¿no? ¿Cómo es posible que si ese vocablo existía desde antes que llegaran los españoles a estas tierras, donde no existía el fonema de la C, como la pronuncian los españoles, con esa especie de, como nosotros lo decimos como una Z, ¿no? C, C. Entonces es como un poco curioso, ¿no? De qué manera un vocablo aborigen puede tener un fonema como la C española. Y la palabra ceiba se usaba mucho, no solo por la presencia de los árboles como tal, sino porque en la propia conformación de las ciudades y de las localidades se utilizaba como punto de referencia. Y todos conocemos Ceiba del Agua, Ceiba Mocha, Puerto Ceiba, La Ceiba. Es decir, hay mucha variedad bueno, pues de nombres, de toponimias, etcétera, que utilizaban esta palabra y esta palabra era escrita y en los registros que existían, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, estaba escrita la palabra y estaba escrita con S precisamente porque así era como sonaba la palabra, sonaba con S. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues en el momento en que comenzó a estandarizarse el uso del idioma español y surgieron los primeros diccionarios, finalmente quedó asentada la palabra ceiba como C. Pienso yo que un ejercicio un poco de colonialismo cultural de alguna manera o de apropiación, pero lo cierto es que así es como quedó reflejada y todos estos nombres pues, fueron cambiados después, es decir, fueron, ya cuando se estableció Ceiba con C, pues entonces apareció en todas partes la Ceiba con C. Pero inicialmente esta Ceiba estaba dicha y escrita con S. Ahora, ¿por qué yo específicamente la escribo con S? Primero, no siempre la escribo con S, es decir, cuando estoy hablando de una ceiba común, o estoy escribiendo un artículo donde menciono la ceiba como puedo mencionar cualquier otra especie, cualquier otro árbol, pues entonces utilizo la C, como lo hacemos todos. Pero en el caso particular de la ceiba, cuando quiero enunciarla con toda su carga cultural, con toda su carga de simbolismos, toda la herencia, todo lo que tiene como
casi como centro cultural, como, sí, como lugar donde se acendra la cultura, o donde se acendran las tradiciones, pues entonces le doy entonces esa connotación especial y le escribo con S. Y esta tradición empezó justamente con la desafortunada poda y muerte de la ceiba más importante de mi vida, la ceiba de San Agustín, a la que está dedicado el poema que hoy publiqué. Y esta ceiba, desde el inicio, cuando yo empecé a denunciar y a publicar sobre lo que estaba pasando con esta ceiba, pues yo la escribía con ese. En todas partes, y en todas partes tenía que hacer también la explicación de por qué era con ese. Pero de alguna manera quedó marcada la ceiba de San Agustín con esta S que la distingue de otras ceibas contemporáneas. Y digo contemporáneas, aunque era una ceiba bien antigua. Esta ceiba tenía casi 400 años, es decir, muy, 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 muy antigua. Antes de que existiera San Agustín estaba esa ceiba ahí ya creciendo. Pero bueno, la realidad es que fue talada y murió, y quedó un poco como la ceiba de San Agustín. Incluso yo tengo sí, no, recuerdos no tan gratos acerca de todo lo que pasó alrededor de esta ceiba maravillosa, gigantesca. Pero una de las cosas más, diría yo, curiosas es cómo me llamaban en el cuerpo de guardabosques, que no tiene nada que ver con guardabosques, con esta iniciativa ciudadana, sino que básicamente esta instancia del Ministerio del Interior, militares tenían que ser, por supuesto, cubano, que ellos se referían a mí como la loca de la ceiba. Por supuesto, ellos no sabían que yo era un hombre, pensaban que era mujer porque el nombre Isbel siempre, bueno, pues conduce a este tipo de confusión. Eh, pero era muy significativo el modo despectivo y como para el cuerpo de guardabosques que debería estar vigilando por la conservación del patrimonio vegetal natural de la isla, pues para ellos era como una loca histérica que estaba gritando y publicando en todas partes que habían matado a una ceiba de 400 años. Como si esto fuera algo tan trivial, y no lo era. Entonces, bueno, pues esta se iba siempre a escribir con S en todas partes, en los poemas, en los artículos que escribía, tanto en Havana Times como en el Observatorio Crítico, como en el mismo Guardabosque, y así quedó. Y por eso es que yo escribo Ceiba con S. Hay una razón extra detrás de todo esto, porque tampoco era escribirla, es decir, utilizar la S de manera arbitraria, ¿no? Hay un significado otro, es que nuestro amado José Martí, por supuesto, escribía Ceiba con S, tanto en su diario, el famoso diario de campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos, donde habla de muchísimas especies, de la riqueza increíble de la naturaleza cubana, del monte cubano. Menciona varias veces la ceiba y siempre que la menciona la hace con S. Quizás en algunas versiones que existan del diario puede aparecer con C como una especie de corrección o actualización, pero en la versión original, en los textos originales estaba escrito con S. Y no solamente ahí, es decir, quienes hemos leído, por supuesto, los versos sencillos de José Martí, recordamos ese verso tremendo, ¿no? Que termina diciendo, colgado de un ceibo del monte. Ese ceibo era también, de alguna manera, pues gritaba ese dolor, ¿no? Y con ese otro significado también yo quise pues colocar la S delante de mis ceibas, de las ceibas importantes a las que yo me refiero y las que quiero cuidar y quiero a veces denunciar lo que está pasando con ellas. Entonces, bueno, pues ahí tienen, no estaban equivocados, ceiba se escribe con C, pero también se escribe con S. Gracias por dedicarme estos pocos minutos y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video.